Bueno, Javier, por favor, me gustaría que me dijera cuándo empezaste a escribir y por qué. ¿Cuál fue la motivación? Bueno, en realidad escribir es una cosa y hacer literatura es otra. Yo escribir he escrito siempre porque me ha atraído mucho el mundo de las letras, de la palabra. Mi trabajo como abogado me ha obligado a escribir ante los tribunales y he escrito pues, muchos textos de todo tipo. En masonería también he escrito un montón de cosas. Pero empecé a escribir primero artículos de prensa y algún ensayo también para revista, y ya escribí un libro que fue publicado en el año 97, el primer libro también de ensayos sobre masonería. Pero literatura empecé a hacer con Felicidad Olizola en mi primera novela en torno al año 2000, en el año 2000 con la novela Brocheta de carne. Y bueno, la pulsión por escribir, pues yo creo que todo lector, y yo he sido siempre un lector hambriento y que he leído de todo lo que ha caído en mis manos, pues tiene siempre en un momento la idea de escribir aquello que le gustaría leer, ¿no? Aquello que no ha encontrado entre los libros que ha leído y que de alguna manera quiere él que esté en el mundo de las letras. Esa fue la motivación. Y el género negro, bueno, pues ya hablaremos luego, tiene particularidades que lo hacen a mis ojos especialmente atractivo. Pues hay muchos géneros para escoger, ¿no? A la hora de hacer literatura. ¿Escogiste la novela negra? ¿Por qué? Me atrae mucho la novela negra que encuentro siempre en las novelas de este género un drama moral, aparte bueno, de los elementos típicos del homicidio, del crimen, de la investigación, del misterio. Hay en el fondo siempre un drama moral y bueno, me atrae ese dramatismo de la tensión entre el bien y el mal. ¿Por qué una persona aparentemente buena, digamos, o convencionalmente buena, en un momento determinado decide hacer una acción por el mal y comete un crimen, que es el crimen arquetípico por antonomasia, un asesinato, mata a un semejante? Y bueno, es también una perspectiva que permite muy bien acercarnos a todas las pasiones humanas, ¿no? Al amor, al despecho, a la codicia, a la ambición, a la venganza, en fin, al lado de sombra del corazón humano, ¿no? Y me parece que para entender las luces del hombre hay que entender también sus sombras. Y el género negro es muy a propósito para esa finalidad. ¿Cuáles son las influencias literarias más importantes en cuanto a tu obra? Hombre, seguramente todo lo que he leído me ha influido, pero si tuviera que hacer una referencia concreta respecto de mis dos novelas policíacas, hay un formato, una influencia que es muy clara, que es las novelas de Ed McBain, en las que utiliza como protagonista colectivo a un grupo de investigadores de una anónima ciudad norteamericana que bien podría ser Nueva York, en la que hay varios detectives, cada una de las novelas tiene a uno de ellos como protagonista y refleja muy bien las peripecias de la investigación policial y al mismo tiempo las peripecias personales de estos agentes, ¿no? Sus problemas amorosos, económicos, sus relaciones de amistad. Esas novelas me dieron la idea de hacer algo semejante en el ámbito del País Vasco. Y aunque de momento mis dos novelas publicadas se giran en torno a Felicidad Olizola y será seguramente siempre la protagonista principal, no descarto en el futuro hacer otras novelas en esta misma saga, pero con otros protagonistas, con algunos de sus compañeros como protagonistas de la serie. Y luego, de carácter más general, las novelas policíacas de Simenón son quizá las que más me han influido. No es casualidad también que yo haya escogido un protagonista que es policía, un funcionario. Podía haber optado por un detective, por un investigador privado, pero quizá por mi formación jurídica y por la mentalidad española, que no es muy
afín a la idea del detective. Parece como que una investigación privada tiene siempre algo de ilegítimo, de turbio. Solamente la autoridad parece que tiene legitimidad para investigar o para buscar al delincuente. Bueno, pues opté por un policía, y además, como yo he sido profesor de la Ertzaintza, de la Policía Autónoma Vasca, y tenía en mi retina un montón de imágenes de los uniformes, de los agentes, de las comisarías, pues bueno, tenía de alguna manera los mimbres para hacer un trabajo sobre una inspectora de la Ertzaintza. Pues hablamos un poco de Felicidad Olaizola, ¿no? Me encantaría saber, Sí. siendo hombre, Sí. ¿por qué, no sé, creaste un personaje, un detective mujer, pero a la vez lesbiana? Bueno, lo de la mujer es fácil. Yo creo que la mujer es el horizonte del hombre. Me parece, desde un punto de vista literario, mucho más atractivo y más interesante el punto de vista de la mujer para hacer un trabajo literario. Hay algo también de reto en asumir ese punto de vista. Me parece que la literatura nos ofrece la posibilidad de movernos con nuestra conciencia por todos los límites de la realidad, ¿no? El mundo de lo femenino para mí es especialmente atractivo, y el poder investigar y bucear en las motivaciones, en las carencias y en las circunstancias en que se mueve una mujer me parece interesante. Quizá también mi afición a Flaubert. Flaubert y su obra clásica, Madame Bovary, es un ejemplo de cómo un hombre puede comprender perfectamente el mundo de lo femenino. Me gusta mucho la frase que dijo Flaubert cuando le preguntaron quién era Madame Bovary, en quién se había inspirado, y contestó con esa famosa frase: Madame Bovary, c'est moi, Madame Bovary soy yo. O sea que a través de la literatura podemos incluso romper los límites de nuestra identidad y bucear en la identidad de los otros, y de alguna manera apropiarnos de la identidad de los otros. El hecho de que sea lesbiana, bueno, en parte también introduce un factor de comunidad, porque a Felicidad le gustan las mujeres como a mí. Por lo tanto, yo pensé que en esa complicidad podíamos tener un punto en común que nos ayudara a entendernos. Y por otra parte, porque creo que esa condición de lesbiana introduce un factor de tensión, de posible conflicto, de rechazo, que puede ser muy interesante desde el punto de vista dramático, porque puede añadir un factor nuevo, y yo creo que sin dramatismo, sin conflicto y sin tensión no hay literatura. La literatura no se puede hacer solo con buenos sentimientos y paz y amor, tiene que haber conflicto y drama, ¿no? Y me parece que esa tensión entre la condición de Felicidad como agente de la autoridad, como representante de la ley, del Estado, que es un poco lo masculino, lo tradicional, ¿no? Y por otro lado su condición de minoría sexual, bueno, por su orientación, puede permitir, al ver, estar en el ámbito de lo dominante y también un poco en los márgenes de la sociedad, ¿no? Esa tensión entre el mainstream de su condición de autoridad y su condición de lesbiana añadía una nueva posibilidad a sus historias. Y esta protagonista principal, Felicidad Olaizola, ¿se basa en una persona de verdad que tú conoces? Hombre, no se basa en una persona completa. Digamos que Felicidad Olaizola está hecha de pinceladas de muchas personas. En última instancia, de mí mismo. O sea, como decía Flaubert, si Madame Bovary c'est moi, Felicidad Olaizola también soy yo, ¿no? Pero es verdad que la imagen, su imagen física, sí que se basa en una chica que conocí precisamente en la Ertzaintza cuando era profesor, una imagen de una chica rubia con un tipo así un poco atlético, un poco huesuda. Bueno, esa imagen se me quedó grabada y me pareció que podía servirme, yo me inspiro en esa imagen, pero su psicología está basada o inspirada en otras personas que he conocido y al final en mi propia identidad y en mi propia imaginación. Yo me imagino cómo actuaría si fuera ella, qué es lo que querría, qué es lo que dirían. Aunque bueno, ella no es exactamente yo, pero tiene elementos de mi propia personalidad, ¿no? Pero ella es de una familia bilbaína. Su padre
era notario, su madre era bermeana, en eso se parece a la mía, que también era bermeana, ella es euskaldún, bueno, yo lo estoy intentando. Ella hizo Derecho en Deusto, yo también, aunque luego decidió abandonar el mundo del derecho y le interesó más la policía por lo que tenía casi un poco de protesta respecto del mundo de su padre, del mundo de las notarías y del derecho civil. Se interesó por el mundo del delito, por el crimen y también un poco por esa fascinación por el submundo, ¿no? De por qué una persona, un hombre, una mujer entra al mundo del delito, se opone a la ley, se coloca al margen de la sociedad. Esa fascinación por el submundo del delito es característica de Felicidad, bueno, y no es exactamente mía, o sea que yo me he inspirado en muchas personas. La imagen seguramente sí que es tributaria de esta chica que conocí, cuyo nombre ni siquiera conozco, pero que la veía con frecuencia cuando iba a la Academia de la Chancha, y nada, y a partir de ahí el propio personaje va demandando un perfil psicológico propio, ¿no? A través de sus actos, a través de sus palabras, se va definiendo una persona independiente de ti mismo, que tiene sus propias opiniones y que tiene vida propia. Y en tu opinión, ese personaje que has creado, ¿cómo es? ¿Cómo es Felicidad? ¿Y cuál es tu opinión de ella? Bueno, yo tengo que reconocer que estoy un poco enamorado de Felicidad Olaizola. Creo que es un personaje atractivo. Creo que la palabra atracción es la que a mis ojos mejor la define. Es una mujer atractiva, bueno, porque físicamente es atractiva, porque es una persona muy libre, autónoma, ha sido capaz de romper un poco con su mundo familiar, en cierto modo, ha hecho una opción personal resistiendo las presiones de su entorno familiar y profesional. Yo creo que para un estudiante de Derecho no es una salida profesional típica entrar en la policía, es una salida rara, ¿no? Y luego la policía pues es una vocación profesional también extraña entre nosotros. No ha gozado de mucho prestigio en el pasado por su vinculación con la dictadura. Con la democracia se ha regenerado la opinión pública respecto de los cuerpos y fuerzas de seguridad. La Ertzaintza es un cuerpo nuevo, vinculado a las instituciones vascas, tiene una posibilidad y una imagen completamente distinta. Bueno, y en ese momento de aparición de esta nueva policía, Felicidad hace la opción por entrar en ese cuerpo y bueno, y hace un ejercicio de libertad personal. Lo mismo que hace un ejercicio de libertad personal en su orientación sexual, la hace en su ejercicio profesional y en su manera de relacionarse con el entorno, con sus superiores, con sus subordinados, con los delincuentes que está investigando. Es una mujer libre, es una mujer autónoma, con una cierta soberanía personal, atractiva físicamente, apasionada, en cierto modo, también un poco hedonista, le gustan los placeres de la vida. A mí me parece una mujer muy interesante, me gustaría conocerla más y espero seguir tratando con ella en el futuro. Pues, y los casos que aparecen en la novela, que Felicidad tiene que resolver, ¿en qué se basa? ¿De dónde sacas la inspiración para esos casos? Yo creo que en la creación literaria el inconsciente juega un papel importantísimo. Muchas de las cosas que se le ocurren al escritor, al autor, uno mismo no sabe muy bien de dónde vienen. Seguramente son lecturas de la prensa, las páginas de sucesos, de telefilms televisivos, de películas, de otros libros que has leído, pero todo eso en el inconsciente es como una especie de batidora que lo mezcla, lo combina, lo interrelaciona y al final pum, se te enciende una bombilla y dices, y lo ves, o sea, no sabes muy bien de dónde viene, pero se te impone en la imaginación esa historia y la vas desarrollando y el propio desarrollo te va dando pistas de por dónde tiene que ir. No me extraña que los clásicos hablaran de una inspiración que viene de arriba, ¿no? Como si las musas guiaran tu mano. Es algo que viene más allá de tu conciencia, no eres muy capaz de determinar el origen, pero simplemente te dejas llevar.
Analizándolo luego, supones o piensas o te imaginas cuál pueden ser las fuentes de inspiración, ¿no? Eso te pasa como cuando sueñas, igual una noche sueñas, en fin, que has estado conduciendo un coche de carreras y resulta que es que la tarde anterior has visto una carrera en la televisión, ¿eh? O sea que el inconsciente utiliza todos los elementos de tu entorno. Es como una esponja que absorbe todo y luego de ese todo hace una destilación y al final sale ese producto. Y para asegurar la veracidad en la manera en que trabaja Felicidad y sus compañeros, ¿tú consultas con las autoridades? Bueno, la veracidad del procedimiento viene dada por mi conocimiento profesional del sistema judicial español, del sistema policial. En razón de mi condición de abogado he tenido que trabajar en muchas ocasiones ante tribunales, en el ámbito de lo penal, en relación con la Ertzaintza o con otros cuerpos de policía. Y luego, bueno, en cuestión de detalles, en cuanto a la jerga, en cuanto a cuestiones así más de feeling, bueno, tengo amistad con algunos ertzainas que trabajan en ese campo y bueno, siempre que puedo pues les invito a comer, charlamos de cosas y yo voy captando, en fin, también por ósmosis, cuál es su perfil psicológico o cómo se desenvuelven en el ámbito de su profesión. Y luego, bueno, pues yo soy un gran aficionado al cine de género, bueno, todos somos hoy tributarios de CSI, de Grissom y sus chicos y chicas, que son fantásticos. Hoy en día todos tenemos una cierta formación casi forense en policía científica, todo el mundo ha hablado ya, sabe hablar del ADN, de las pruebas de ADN, bueno, de las huellas dactilares o digitales, eso ya se está a la orden del día, eso es casi antiguo. O sea que todo el mundo tenemos una cierta cultura policial y judicial. Tampoco se trata de hacer un libro de especialistas, basta con que tenga esas apariencias y que respete las convenciones del género, no es difícil. En España hay una gran tradición de la novela negra, ¿no? Y por parte de la comunidad de autores y autoras de este género, ¿cómo se ha recibido y valorado tu obra? Bueno, primero tener una corrección. Yo creo que en España hay una tradición de novela policíaca reciente, no hay una gran tradición. ¿Por qué? Porque yo creo que la novela policíaca y detectivesca necesita de un marco institucional y policial democrático liberal. La democracia es el fondo institucional imprescindible de la novela policíaca. No tiene sentido hacer un misterio de una investigación policial en un régimen de dictadura en el que no hay separación de poderes, en que no hay garantías judiciales, en que la policía a base de porrazos y torturas, detiene a una persona. No, tiene que haber un respeto a los derechos fundamentales, tiene que haber una necesidad de captación de pruebas. Entonces no es casualidad que la gran tradición de la novela policíaca viene de Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Esos son los países de gran tradición. Bueno, seguramente Inglaterra la primera y Francia la segunda. No existe una gran tradición ni en Alemania, ni en Portugal, ni en Italia, ni en Rusia, no, porque esos países no hemos tenido una tradición democrática larga. Dicho esto, es verdad que hay una tradición española reciente pero fuerte y hay una pléyade de autores, yo creo que a partir de Manolo Vázquez Montalbán, que es el fundador entre nosotros seguramente de la novela policíaca, o por lo menos el más conocido, la novela detectivesca, negra, como le quieras llamar. ¿Cómo ha sido recibida bueno, en realidad mi obra es relativamente pequeña, en fin, aunque soy de Bilbao, soy relativamente modesto y reconozco que bueno, mis novelas tienen su interés, pero no son comparables a la trayectoria novelística de otros autores que tienen una producción mucho más extensa, ¿no? Yo creo que para dos novelas publicadas ha recibido una atención generosa. Para empezar, tuvimos una crítica interesante y amable, a pesar de ser una ópera prima del crítico más importante que creo yo existe en Euskadi de literatura, que es Jon Cortázar, que le dedicó un comentario a mi novela. Yo creo que un comentario crítico, pero justo y equilibrado.
y en el fondo con cierta simpatía. El hecho de que ya te presten atención ya es un detalle en el ámbito de la... Porque no hay peor crítica que la indiferencia, que el ninguneo, en fin, que el silencio, ¿no? Y luego, bueno, tengo que reconocer que tu trabajo de investigación sobre el perfil ideológico, literario y narrativo de Felicidad Olaizola y de la novela Brocheta de carne que publicaste en Club of Detection en Estados Unidos es una referencia importante. Muchos amigos míos, escritores, me dicen con envidia: yo que llevo publicadas 10 o 12 novelas, no he tenido todavía una crítica tan profunda, tan interesante y tan generosa como la que tú has tenido. Y eso te lo agradezco mucho. Luego, recientemente hemos constituido en Euskadi la Asociación de Escritores de Euskadi, donde he tenido la oportunidad de tratar con Luisa Echenique, con Javier Maura, con otros autores, algunos de ellos que han escrito en género policíaco. Y bueno, me he sentido reconocido como un igual entre los escritores de mi generación y de mi entorno, ¿no? Y espero, bueno, que si continúo en esta senda y sigo escribiendo en la saga de Felicidad Olaizola y de sus compañeros, bueno, pueda tener dentro de unos años una obra ya más completa que pueda merecer todavía mayor atención. Para la novela negra tuya, digamos, ¿fue difícil buscar editorial para sacar esos libros? Bueno, pues no, realmente no fue muy difícil, tuve suerte. La primera novela me la publicó Luis Aramburu. Contacté con él en relación con mi libro de masonería y bueno, después de que me publicó ese libro le ofrecí la posibilidad de publicar la novela de Felicidad, bueno, y se animó. Y en la segunda novela tenía ya en aquel entonces agente literario, cosa que me parece una cosa también complicada, porque no es fácil encontrar una persona que te haga agencia de tu obra si no te valora positivamente. Los agentes suelen ser el primer filtro con el que tienes que bregar para dar a conocer tu obra, ¿no? Tuve la suerte de contactar con Alicia González Sterling y su agencia Bookbank, y bueno, Alicia me contactó con la editorial Vía Magna y fue la que me publicó la segunda novela. No ha sido difícil especialmente. Y Javier, ¿tú crees que al tener protagonista principal mujer y lesbiana, ha sido un impedimento o ha sido, no sé, algo positivo a la hora de tener éxito esas novelas? No sabría contestar con seguridad. He escuchado opiniones para todos los gustos. Para algunas personas el peligro de una protagonista mujer lesbiana es que se encasille la obra en el subgénero de la literatura lésbica para lesbianas y para digamos librerías especializadas. Creo que ese no es mi propósito. Yo creo que mi propósito es ser una novela de género, pero universal, o sea, no encerrada en ninguna subcultura concreta. En parte ha atraído la atención de ciertas personas por el hecho de ser una mujer y lesbiana, y yo creo que yo he tenido cuidado, por lo menos lo he intentado, no quedar encerrado en una novela de subgénero, ya dentro del género policíaco, que sea a su vez de otro subgénero más reducido, ¿no? Y aunque Felicidad es la protagonista principal, en cierto modo, como no es una novela en primera persona, sino en tercera persona, y aparecen otros personajes, hay una cierta coralidad en el trabajo, ¿no? Está Busturia, que es el jefe, están los otros colegas, está incluso el punto de vista del delincuente en algunos momentos, los diferentes sospechosos que son investigados, o sea, el paisaje de fondo de Bilbao, de la Archancha, aparecen incluso noticias de los medios de comunicación que dan idea un poco del ambiente colectivo que se vive en el País Vasco. Entonces yo he querido que sea una novela coral con muchas voces y muchos puntos de vista, con uno relevante, porque tiene que haber un eje que guíe
la historia, pero no exclusivo, ni excluyente, ni limitado, y mucho menos nunca he pretendido quedar encerrado en un subgénero dentro de un género, ¿no? He querido hacerlo abierto. De todas formas, la respuesta definitiva a eso no la tendremos nunca, habrá que esperar y ver lo que sucede. Yo he leído, porque he leído mucha literatura digamos, lésbica, con autores que han dedicado una especial atención a este tipo de protagonistas, a esta orientación sexual, he leído incluso ensayos, y sé que en el mundo anglosajón, sobre todo en Estados Unidos, sí que hay un cierto rechazo a las editoriales y del mundo de la publicación a las protagonistas exclusivamente lesbianas, por entender que no interesan al mainstream de los lectores. Yo creo que eso no pasa tanto, quiero pensar que eso no pasa tanto en España. Creo que a pesar de las paradojas, yo creo que la sociedad española es mucho menos puritana y mucho menos convencional en ese sentido que la sociedad anglosajona, me parece a mí. Y creo que esa identidad sexual no es seguramente determinante a la hora de que una persona se decida a leer una historia u otra, ¿no? Ya veremos. Y Javier, en cuanto a la comunidad lésbica, las lesbianas aquí en España, ¿cuál ha sido su reacción ante la creación de esa protagonista lésbica, pero a manos de un autor heterosexual? Pues tengo que decir que ha sido de simpatía, de mucha simpatía y afecto. Aparte del eco que ha tenido en la red, en internet, porque haciendo autobúsqueda encontré referencias múltiples de páginas de grupos LGTB que mencionaban la novela. Bueno, tengo que decir que también Felicidad Olaizola es activa en el mundo de internet, tiene una página web que mantiene al día con referencias literarias, del mundo LGTB, políticas, de bitácora personal, etcétera, que también ha dado cierta vidilla a sus historias en las redes sociales, ¿no? Pero bueno, a nivel próximo, pues yo hice la presentación de la novela en Vitoria de la mano de Lesvitoria, que es un grupo lésbico muy activo en nuestra ciudad, en el marco de una conferencia también sobre mujeres lesbianas en la literatura. Yo en fin, no tengo queja, creo que realmente he sido recibido con simpatía y casi con afecto. Y Javier, ¿tú crees que entre el público que ha leído tu obra, en cuanto a Felicidad, ¿no? Digo, no en cuanto a los ensayos, pero en cuanto a la novela negra, ¿hay más lesbianas que otras personas? Creo que no, supongo que no, me extrañaría que fuera así porque entonces significaría que no he logrado proyectar un discurso universal y me he enfocado en una perspectiva muy minoritaria. Hombre, seguramente atraerá a mujeres lesbianas si es que saben que el protagonista tiene esta característica. Como decía al principio, uno escribe los libros que en cierto modo le gustaría leer. Yo personalmente leería muy a gusto las novelas de Felicidad Olaizola y no soy lesbiana. A mí me pasa también como al escritor Céline, que decía que a él le gustaban las mujeres bellas y lesbianas. Yo, incluso a los varones, el mundo del lesbianismo nos atrae en cierto modo, no sé por qué, no sé si será una perversión o es una curiosidad, pero no es un mundo que nos despierte rechazo, bueno, por lo menos a muchos de nosotros. A mí personalmente me despierta curiosidad y simpatía y hasta estéticamente me atrae. Y luego ya te digo, como la novela no pretende encerrarse exclusivamente en esa referencia, creo que Felicidad, como todos nosotros, tiene muchas identidades. Uno no es solo su orientación sexual, es su orientación sexual, es su condición cultural, es su religión, su filosofía, su lengua, en fin, Felicidad es un ser complejo como los seres reales y no está encerrada en esa etiqueta exclusivamente. Y además, a veces hasta tiene dudas de su orientación sexual. Javier, ¿hasta qué punto quieres tratar temas políticos en la narrativa que creas? Bueno, la novela policíaca está considerada en gran parte una novela con una cierta carga política. No es casualidad que en el ámbito de la literatura americana, en el género negro, se utilizó como un
instrumento de crítica social. Ten en cuenta que la novela policíaca tiene la oportunidad de reflejar el mundo del delito, de la corrupción, de las relaciones de poder en el seno de la policía, del poder judicial. Es un punto de vista que permite muy fácilmente y con agilidad tratar temas de interés político. Por otra parte, estamos hablando de una autoridad pública, del Poder Judicial, de la necesidad de garantizar las libertades civiles y políticas. O sea, siempre hay un elemento político en la literatura de género. Y cuando tú escoges un protagonista que es policía, que representa la ley, la autoridad, un sistema judicial y político concreto, estás haciendo una apuesta política. En el caso del País Vasco, más aún, cuando hemos sufrido durante años un terrorismo que desafiaba las instituciones democráticas, que asesinaba a concejales, policías, jueces, periodistas. Hombre, no puedes hacer una novela policíaca y no hacer una referencia, aunque sea indirecta, a esa problemática. Y en mi caso, desde luego, yo no me negaba a hacer esa referencia. Lo que pasa es que tampoco es el objeto principal de la historia, ¿no? Yo quiero hacer literatura. El punto de vista político está ahí en el trasfondo de la historia, en algunos elementos simbólicos. En el caso de Felicidad incluso se da la paradoja que en la primera historia ella llega a tener una relación afectiva y sexual con una ex militante de ETA, con una exterrorista. O sea que ahí hay un elemento interesante, en parte rescata o salva el valor moral de esta mujer que abandona el mundo de ETA, pero por otra parte reconoce que es un personaje que tiene ese pasado, ¿no? Y hay un elemento violento en esa relación que también afecta incluso al final de la historia. O sea que no se puede hacer nada en el País Vasco que tenga que ver con la Ertzaintza, con la investigación criminal, con el Poder Judicial, que esté ubicado en estos años pasados y que no tenga en cuenta de alguna manera en nuestra situación política general y el problema del terrorismo. Y eso, pues yo no me he negado a considerarlo, pero he intentado hacerlo también, como en el ámbito de la identidad sexual o en otros, de tal manera que esa perspectiva no anule el valor literario, que a fin de cuentas quiero que tenga el trabajo. O sea, la literatura lo incluye todo, pero lo supera todo. Pues ya tienes 2 libros publicados en esta serie de Felicidad. ¿Hay planes para sacar más? Y si es así, y espero que sí, ¿en qué dirección se desarrollará la narrativa? Por supuesto que tengo planes. Yo espero seguir escribiendo hasta mi último aliento, o sea que no te vas a librar de mí tan fácilmente. En este momento estoy trabajando en una novela en la que Felicidad será de nuevo la protagonista, que se va a desarrollar en Vitoria. Cambio el escenario, hasta ahora ha sido de Bilbao, pero bueno, la Unidad de Investigación Criminal de la Ertzaintza trabaja en todo Euskadi y puede darse la circunstancia de que tenga que desplazarse a Vitoria, como es el caso. Vitoria es una ciudad que ahora conozco bien, llevo ya 25 años viviendo en ella, conozco un poco sus barrios, su casco medieval, que me parece muy literario para una historia de este tipo, en el que, bueno, ya verás si al final la puedo publicar el año que viene. Creo que hay elementos nuevos. Bueno, ya te he dicho fuera de grabación algunos secretos que no quiero revelar ahora, pero va a ser sorprendente en muchos aspectos. Hay un salto cualitativo en la evolución afectiva, sentimental, de Felicidad, y el caso al que se tiene que enfrentar va a ser un desafío no solo profesional, sino también moral y personal para ella. Como te decía antes, para más adelante incluso estoy considerando la posibilidad de continuar con la saga, manteniéndome en el ámbito de la novela policíaca, incluso en el ámbito de la Unidad de Investigación Criminal de la Ertzaintza, pero con otro protagonista que no sea Felicidad, sino alguno de sus compañeros, en el que Felicidad aparezca en la historia, pero ya en un papel más secundario, y preste el protagonismo a alguno de sus colegas, para ver cómo el trabajo de la policía es un trabajo colectivo, colegiado, en el que en un momento determinado uno es protagonista, en otro momento otro, dependiendo de las circunstancias y del caso. ¿Por qué decidiste crear ese blog, esa página ahí en el internet, y qué éxito ha tenido?
Pues yo creo que el por qué lo creé es sencillo, porque está a la mano. Yo creo que todo en este momento está cambiando en gran parte por efecto de las nuevas tecnologías de la comunicación. Está cambiando la política, está cambiando las relaciones humanas y también en cierto modo la literatura. Esta posibilidad que nos dan los nuevos medios de dar una continuidad a una ficción literaria y darle vida en el ámbito de lo virtual, no se había ensayado. A mí me parecía muy tentador, o sea, que los lectores pudieran seguir teniendo una relación con Felicidad y sus compañeros a través de la red. De alguna manera es un ejercicio de metaliteratura. La literatura sale de las páginas del libro y empieza a encarnarse también en otra realidad que está ahí entre lo real y lo imaginario, ¿no? Pero que es mucho más real que imaginario, porque hay una interacción constante y hay una... El éxito, pues yo creo que ha sido bastante relevante, porque repasando el otro día las entradas, esto lo creé en el año 2007 y hemos tenido unas 130.000 visitas cada año. O sea, 2007, 130.000, 2008, 130.000, 2009, 2010, creo que en fin, han pasado casi más de 500.000 personas por la página. Bueno, muchos habrán repetido, pero ha habido un movimiento importante que ha dado eco a la protagonista y de alguna manera yo creo que también ha fidelizado el mundo de los lectores de Felicidad Olaizola. Personalmente, bueno, yo he tenido momentos de más dedicación o de menos, pero siempre ha sido una web y un blog activos que me ha permitido también que Felicidad se pudiera pronunciar sobre hechos de actualidad, pudiera dar detalles de su diario personal, de sus lecturas, de sus amistades, de sus amoríos, de sus aficiones, de sus viajes. Realmente para mí ha sido... Y luego también es un archivo para mí de la memoria de Felicidad, porque en esa web yo también tengo un diccionario de Felicidad Olaizola donde constan por orden alfabético pues los nombres de sus amistades, de sus familiares, sus medidas personales, sus gustos gastronómicos. Entonces yo tengo ahí, cuando tengo dudas sobre cómo es Felicidad en un momento determinado, consulto para mantener una continuidad en los detalles biográficos, en sus... cuál es la marca de su coche, cuál es la ropa interior que usa, cuáles son sus tallas, todo eso está en el web y me permite compartirlo con los lectores. No solo escribes novela negra, ¿no? Novela policíaca, también te dedicas a otros géneros. ¿Sientes una satisfacción distinta con los tipos diferentes de literatura que escribes? Que si es algo distinto. Sí, por supuesto que sí. Tengo que reconocer ya de plano que lo que más satisfacción me produce es la literatura, la narrativa, la ficción. Yo creo que es el esfuerzo creador más grande, porque todo sale de ti, el mundo entero se sostiene, en fin, lo tienes que sacar de tus tripas, de tu corazón. En cambio el ensayo, o los aforismos, o la filosofía, o la política, como es un mundo de ideas, y las ideas tienen una arquitectura propia, unas ideas te llevan a otras, o sea, no todo sale de ti, de alguna manera tú haces un trabajo de elaboración, de mecano, pero las ideas te ayudan, te van orientando y te van empujando en una dirección o en otra, ¿no? Porque las ideas tienen una lógica y empalman y conectan unas con otras. En el mundo de la literatura no es tan sencillo, todo, desde la primera página, por dónde empiezas, el punto de vista, si describes el paisaje, cada cosa que haces la tienes que decidir personalmente y cada cosa que haces exige un esfuerzo. En el ámbito del ensayo, bueno, también es satisfactorio el poder decir algunas ideas con sentido, que te gusten, que te convenzan, que te permitan expresarte, pero no tiene ese carácter en fin, tan profundo que tiene la narrativa, donde incluso los elementos inconscientes juegan un papel tan relevante. Yo he escrito cosas sobre masonería, he escrito cosas sobre política en el ámbito de la laicidad, de la ciudadanía, he escrito libros de aforismos, alguno traducido al euskera, pero yo me considero escritor básicamente por Felicidad Olaizola y las novelas de Felicidad Olaizola.
eres masón, ¿no, Javier? Sí. Y me gustaría saber hasta qué punto influye esa ideología en tu obra. La masonía no es en realidad una ideología. La masonería es la pertenencia a una sociedad filosófica, que no tiene propiamente dicha una ideología propia, sino que lo que hace es establecer un marco de diálogo colegiado en el que cada uno va construyendo su propia ideología. Es verdad que hay una tradición, que hay unas referencias, unos valores más o menos generales, pero bueno, son valores muy amplios de respeto a la democracia liberal, a los derechos humanos, pero no es una ideología concreta, porque derechos humanos hoy en día se defienden en todo el arco ideológico, en todo el arco religioso, en fin, lo que está fuera de los derechos humanos está fuera de nuestro horizonte moral y ético, no lo consideramos. Entonces, es una referencia interesante para mí desde el punto de vista biográfico y personal, y lo que me influye es que seguramente en la narrativa me influye a la hora de definir a mis personajes, porque el mundo de la masonería me ha permitido conocer un universo humano muy rico en personalidades, en seres humanos. La masonería es maestra de humanidad, y esa humanidad, digamos, yo intento reflejarla en la literatura, con todas sus contradicciones, con todas sus miserias, sus conflictos, sus debilidades, sus ideales. En ese sentido me influye, pero no creo que más. A partir de ahí, la literatura es una creación personal, como te decía antes, en gran medida inconsciente. En cambio, la masonería es una reflexión filosófica, consciente, colegiada, dialogada, en fin, son cosas y mundos distintos. A la hora de escribir, no sé si me puedes decir, ¿tú tienes una rutina concreta, no sé, una autodisciplina para ponerte a escribir, o esperas a la inspiración? ¿Cómo lo haces? Es difícil tener una rutina muy rígida cuando no eres un escritor profesional, digamos, que te dedicas exclusivamente a eso. Yo tengo otras actividades profesionales, como abogado del Gobierno vasco, como defensor del ciudadano. La escritura para mí es una actividad, vamos, personalmente vocacional, pero no es, digamos, mi modo de vida. Entonces tengo que ser un poco trapero del tiempo y coser trozos de tiempo que están por ahí sueltos para poder hacer una continuidad, ¿no? Entonces, tengo que esperar la oportunidad de tener un tiempo libre, porque yo necesito tener por lo menos 2 o 3 horas mínimo por delante para ponerme a escribir. ¿No? No puedo escribir con menos, porque entre que me ubico, coloco el chip en lo que estoy haciendo, releo lo que he escrito en el punto en que lo he dejado y lo retomo, necesito un calentamiento largo, ¿no? Entonces, en tiempos de 2 o 3 horas me suelo arreglar. Me suele gustar escribir por la noche, porque es donde cuanto más tiempo tengo. En los fines de semana también. Bueno, también depende de la agenda social que tenga con mi mujer, con mi familia. Pero bueno, la noche es para mí un tiempo oportuno, o, en fin, o el atardecer, o cuando mi mujer está fuera y tengo tiempo libre, o cuando estoy en vacaciones yo solo, aprovecho para escribir. Las nuevas tecnologías de la burótica nos permiten muchísimas comodidades. Yo recuerdo que la primera novela la escribí a pluma, en papel, con tachaduras, con añadidos, con una cosa muy complicada. Hoy en día, pues con Windows y con Word, pues corriges todo, cambias, guardas, es maravilloso. O sea, te permite muchísima facilidad. Puedes casi hacer montaje literario, alterando el orden de los textos. Puedes chequear cuántas veces repites una palabra, cuántas veces repites un nombre, cuántas veces repites un escenario. En fin, hay muchas facilidades a la hora de ordenar el trabajo, que me permite aprovechar mucho más el tiempo. Me gusta escribir normalmente en mi biblioteca, donde tengo un pequeño rincón para mí solo. A veces también fuera ya de horario, y es cuando estoy solo en mi oficina, pues aprovecho para escribir algunas cosas. Pero tengo que estar un poco siempre planificando en función de las demás actividades o de las demás obligaciones de agenda. Javier, una pregunta ahora, no sé, más general. ¿Cómo valorarías el panorama literario aquí en el País Vasco hoy en día?
Bueno, el hecho de tener ya dos lenguas nos enriquece y multiplica por dos los mundos literarios, ¿no? Bernardo Achaga será seguramente la referencia literaria más importante, ha sido Premio Nacional de Literatura, tiene una obra reconocida a nivel internacional muy significativa, pero bueno, hay otros autores también importantes. He tenido la oportunidad de conocer a muchos de ellos, precisamente en el marco de la Asociación de Escritores de Euskadi. Quizás no todos tan conocidos como Bernardo Achaga, pero muchos relevantes como Luis Echenique, como Juan Bas, como Javier Maura, como Juan Infante, Alex Oviedo, en fin. El mundo de la literatura, digamos, ese mundillo social y cultural y casi personal, en este momento para mí es relativamente conocido gracias a la actividad asociativa y de divulgación que está haciendo la Asociación de Escritores de Euskadi y la propia Luis Echenique, que es la promotora y la principal locomotora, yo creo, de este proyecto. Yo creo que en general, si hablamos sobre todo en términos comparativos, el País Vasco tiene un nivel creativo en el ámbito de la literatura, digamos, grande, desproporcionado incluso respecto para su población. Bueno, se dice para hacer buena literatura no es suficiente contar una historia, sino también es necesario que el autor o la autora tenga voz propia. ¿Tú crees que ya la has encontrado, esa voz para la narrativa? Esta pregunta es la del millón, esta pregunta es difícil, ¿no? Quizá no sea yo mismo el más indicado para contestar esa pregunta, eso tendrá que evaluarlo el lector. Todavía mi obra es relativamente corta o pequeña, esa voz propia yo creo que se va conformando según se va desarrollando y desplegando la narrativa de un autor. Dos novelas quizá todavía no es suficiente para hacer un juicio definitivo. Yo desde luego quiero tener esa voz propia. De momento, en el ámbito de la novela de género, sí que he tenido la fortuna de encontrar un personaje con una perspectiva propia. Y eso ya es un primer paso. Tener un punto de vista desde el que tú contemplas el mundo te permite aportar algo que los demás no pueden aportar, porque solo desde ese punto de vista se ve lo que tú ves, ¿no? A ver si puedo continuar en ese trabajo, si soy fiel a ese punto de vista y si realmente los lectores confirman mi apuesta y valoran ese punto de vista y esa voz. Pero eso creo que habrá que decirlo más adelante.